Mi nombre es Valerie Edwards y, con 32 años, jamás imaginé que estaría de pie en mi cocina, sosteniendo documentos legales entregados, por mis propios padres, tono de sorpresa, con un ligero énfasis. Después de trabajar jornadas de 60 horas semanales durante años para poder costear mi apartamento en el centro de Chicago, ellos esperaban que lo vendiera, para financiar el caótico divorcio de mi hermana Britney. Pausa breve, con incredulidad. Siempre había sido la responsable, la que nunca causaba problemas. Mientras tanto, Britney seguía siendo la niña dorada, a pesar de todo su desorden. Antes de contarles cómo me enfrenté a mi familia, después de años de ser su alfombra, cuéntenme, ¿desde dónde me están viendo? Y no olviden suscribirse si alguna vez han tenido que luchar por lo que, justamente, les pertenece. De tono cálido, animado, con entusiasmo. Crecí en los suburbios de Illinois, y mis recuerdos de infancia están llenos de momentos en los que fui la hermana mayor ignorada. Desde el día en que Britney nació, cuando yo tenía apenas 3 años, hubo un cambio evidente en la atención de mis padres. Las fotos familiares lo mostraban con claridad, Britney al frente, en el centro, con mamá y papá sonriendo con orgullo, mientras yo quedaba un poco a un lado, muchas veces hasta medio fuera del encuadre. Tono reflexivo, con un matiz de tristeza. No es que fueran deliberadamente crueles. Simplemente dejaban claro, sin disimulo, quién era la favorita. Valerie, tú tienes que dar el buen ejemplo, esa frase se convirtió en la banda sonora de mi juventud. Cuando Britney rompió mi proyecto de ciencias la noche antes de entregarlo, debía comprender que solo era curiosa. Cuando tomaba mi ropa sin pedir permiso y la devolvía manchada, yo tenía que ser más generosa con mis cosas. El patrón quedó establecido muy pronto, Britney hacía lo que quería, y yo debía acomodarme. La graduación de secundaria marcó un punto de inflexión. Mientras los padres de mis amigas organizaban fiestas elaboradas y les regalaban autos o viajes, mis padres me dieron una tarjeta con $20. Estamos ahorrando para la competencia de baile de Britney, me explicaron. Tono resignado, con un suspiro contenido. Para colmo, ya habían empezado un fondo universitario para ella, mientras a mí me informaban que debía buscar mi propio camino, porque eres tan independiente. La universidad fue una lucha desde el primer día. Asistí a la universidad estatal, no era mi escuela soñada, pero ofrecía el mejor paquete de ayuda financiera. Aún así, trabajé en 3 empleos, por las mañanas, en la cafetería del campus, por las noches, como mesera, y los fines de semana, haciendo entrada de datos en el departamento de negocios. Algunas noches dormía apenas 4 horas antes de empezar el ciclo otra vez. Mi compañera de cuarto, Jessica, me encontraba a menudo dormida sobre mis libros. ¿Tus padres no te ayudan en nada?, me preguntó un día, incrédula. Ellos creen en la autosuficiencia, respondí yo. Pausa breve, tono apagado, aunque incluso a mis propios oídos sonaba vacío. Mientras tanto, Britney asistía a una universidad privada y costosa, con plan de comidas, alojamiento incluido y hasta una mesada mensual. Durante las vacaciones, nos contaba historias de fiestas en la hermandad y viajes de primavera, mientras yo me sentaba en silencio, demasiado agotada para aportar algo a la conversación. Tras graduarme, conseguí un puesto de nivel inicial en una firma financiera en Chicago. El salario era modesto, pero yo tenía un plan. Vivía en un estudio diminuto con muebles de segunda mano, llevaba almuerzo desde casa todos los días y controlaba cada centavo gastado. Mis compañeros pensaban que era antisocial porque rechazaba las horas felices y las cenas de equipo. Pero yo tenía un objetivo, ser dueña de una vivienda. Durante 5 años ahorré con disciplina férrea, sin vacaciones, sin ropa nueva a menos que fuera absolutamente necesaria, sin gastos frívolos de ningún tipo. A los 28 años, tenía suficiente para dar el pago inicial de un apartamento de una habitación en un barrio decente de Chicago. El día en que firmé esos papeles, fue la primera vez que realmente me sentí orgullosa de mí misma. Tono lleno de emoción y orgullo. Nadie me había ayudado. Ese logro era únicamente mío. El apartamento necesitaba mucho trabajo, una cocina anticuada, alfombra gastada, un baño sacado de los años 80. Pero en los 2 años siguientes, lo fui transformando poco a poco. Aprendí a colocar azulejos viendo videos en YouTube, pinté cada pared con mis propias manos y busqué liquidaciones para encontrar accesorios de calidad. Cada mejora representaba incontables horas extra trabajadas y pequeños placeres negados. Ese lugar era mucho más que una propiedad, era la prueba física de mi determinación. Mientras tanto,
la vida de Britney seguía otra trayectoria. Tras la universidad, saltaba de un empleo a otro, sin quedarse más de 6 meses en ninguno. El ambiente laboral era tóxico, o mi jefe me acosaba, o no apreciaban mis talentos, eran sus excusas habituales. Mis padres siempre asentían con simpatía, abriendo su billetera y ofreciéndole su habitación de invitados cuando era necesario. Cuando Britney conoció a Kevin Thompson a los 26, parecía que, por fin, su barco había llegado a puerto. Kevin tenía 34 años, estaba consolidado en su carrera como banquero de inversiones, y además provenía de una familia adinerada. De tono esperanzado, pero con un matiz de duda. Su romance relámpago los llevó a comprometerse después de apenas 4 meses, y a celebrar una boda fastuosa que mis padres financiaron drenando sus cuentas de retiro. Yo aporté lo que pude y serví como dama de honor, con la genuina esperanza de que ese fuera el gran cambio de Britney. «Está forrado de dinero», me susurró Britney durante la recepción, mientras el champán se derramaba por el borde de su copa. «Estoy asegurada de por vida». Tono desconfiado, con un matiz de incomodidad. Algo en su tono me incomodó, pero decidí apartar esa sensación. Las reuniones familiares se volvieron más tolerables después de que Britney se casó. Con ella aparentemente establecida, mis padres empezaron, de vez en cuando, a mostrar interés por mi vida y mis progresos profesionales. Yo mantenía límites claros, visitas y llamadas solo lo necesario, para proteger mi paz tan duramente conseguida. Cuando los veía, mantenía las conversaciones ligeras y esquivaba las preguntas personales. No era perfecto, pero era manejable. Entonces llegó la llamada que lo cambiaría todo. Era un martes por la tarde y yo acababa de volver del trabajo. «Valerie, soy mamá. Britney está teniendo algunas dificultades matrimoniales. El sábado tendremos una cena familiar para hablar del asunto. Necesitas estar ahí». Y tono firme, sin espacio a réplica. El tono no dejaba lugar a preguntas ni negativas. No sabía entonces que esa cena sería el primer dominó en una cadena de eventos que me obligaría a redefinir por completo mi relación con mi familia. Llegó el sábado. Aparqué frente a la casa de mis padres con una sensación de opresión en el estómago. Las cenas familiares rara vez eran agradables, pero esta tenía un aire particularmente ominoso. Llevé una botella de vino como ofrenda de paz, aunque sospechaba que necesitaríamos algo más fuerte al final de la noche. La escena en el interior estaba cargada de tensión. Mi padre, Robert, estaba sentado con expresión pétrea en la cabecera de la mesa, mientras mi madre, Marta, se movía por la cocina con una energía nerviosa. Britney no aparecía por ningún lado. «¿Dónde está la homenajeada?», pregunté, intentando mantener un tono ligero. «En la habitación de huéspedes». «Está pasando un mal momento», respondió mi madre en un susurro, como si Britney pudiera oírla desde arriba. «No menciones a Kevin a menos que ella lo haga». La cena transcurrió en un silencio incómodo, hasta que llegó el plato principal. Justo cuando mi madre servía el asado, Britney hizo su entrada. Casi solté el tenedor de la impresión. Mi hermana, siempre impecable, lucía desaliñada. Sus prendas de diseñador habían sido reemplazadas por unos pantalones de chándal, su cabello estaba grasiento y sus ojos enrojecidos. «Qué amable de tu parte aparecer, Val», dijo con amargura inesperada. Antes de que pudiera responder, mi padre carraspeó. «Será mejor ir directo al grano. Britney y Kevin se van a divorciar». Expresé la simpatía apropiada, aunque mentalmente calculaba que habían estado casados menos de 3 años. «Lamento escucharlo, ¿qué pasó?». La pregunta provocó una reacción inmediata. Mi madre soltó un jadeo como si hubiera dicho una blasfemia. El rostro de mi padre se ensombreció. Britney rompió en sollozos dramáticos. «Kevin está siendo completamente irrazonable», dijo mi madre, corriendo a consolarla. «Quiere dejarla sin nada». Poco a poco, entre acusaciones, lágrimas y confesiones a regañadientes cuando yo insistía, la verdad salió a la luz. Britney había estado teniendo una aventura con un amigo de Kevin. No se trataba de un error aislado, sino de una relación de 6 meses, llevada en parte dentro de la misma casa que Kevin había comprado para ellos. Cuando Kevin descubrió la infidelidad, presentó de inmediato la demanda de divorcio. «Pero el acuerdo prenupcial», lloraba Britney. «Tiene una cláusula de fidelidad. Dice que no me corresponde nada porque lo engañé». «Seguramente algo recibirás», dije.
La ley normalmente contempla cierta división de los bienes adquiridos durante el matrimonio. Ese es el problema, intervino mi padre. Los abogados de Kevin son muy buenos. Ese acuerdo es inquebrantable. Quizá consiga una liquidación mínima, pero nada parecido a lo que se merece tras aguantarlo 3 años. Me mordí la lengua para no señalar que, en lo que yo había visto, Kevin había sido generoso y paciente con Britney. En su lugar, hice la pregunta obvia. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Mis padres intercambiaron una mirada que reconocí al instante, la misma que se daban antes de explicarme por qué mi fondo universitario había sido gastado en la fiesta de 16 años de Britney. Britney tiene que luchar esto, dijo mi madre. Necesita un buen abogado, el mejor. Alguien que encuentre un resquicio en ese horrible acuerdo prenupcial. Y esos abogados cuestan dinero, añadió mi padre. Dinero que no tenemos ahora. La conversación se interrumpió cuando mi madre sirvió el postre. Nadie lo tocó. Le hemos estado pensando, continuó ella con un tono suplicante, en tu apartamento. ¿En mi apartamento? Repetí, genuinamente confundida. Ha ganado bastante valor desde que lo compraste, ¿no? Preguntó mi padre. Con todas esas renovaciones y el barrio mejorando. Un frío me recorrió el pecho mientras comprendía hacia dónde se dirigía aquello. Pensamos, dijo mi madre inclinándose hacia adelante, que podrías venderlo. Usar la plusvalía para ayudar a Britney con sus honorarios legales. Siempre puedes volver a un alquiler por un tiempo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Hablaban en serio. Esperaban que yo vendiera mi hogar, el fruto de casi una década de sacrificio y trabajo, para financiar el divorcio de Britney, después de que ella había engañado a su esposo. Eso no va a pasar, dije al fin, con la voz firme pese a la rabia que me consumía. Ahora, Valerie, empezó mi padre, en tono de sermón. La familia ayuda a la familia. Cuando uno de nosotros está en problemas, todos colaboramos. ¿Y cuándo alguno de ustedes ha colaborado conmigo? La pregunta salió de mis labios antes de poder detenerla. Mi madre me miró herida. Te criamos, te dimos un techo, comida en la mesa. Los requisitos básicos de la paternidad, repliqué. Yo me abrí camino en la universidad, mientras ustedes pagaban todos los gastos de Britney. O tono firme, con indignación contenida. Ahorré durante años, viviendo en un lugar con goteras en el techo y sin aire acondicionado, para poder permitirme ese apartamento. Cada mejora salió de mi propio sudor y sacrificio. Es solo un apartamento, interrumpió de pronto Britney. Siempre podrás conseguir otro más adelante, estamos hablando de mi vida. Y ese apartamento es mi vida, respondí con firmeza. Representa todo por lo que he trabajado. No lo voy a vender. Tono decidido, con indignación contenida. El rostro de mi padre enrojeció. No estamos pidiendo caridad. Podrías considerarlo un préstamo. Casi me eché a reír. Un préstamo, cuando ha devuelto Britney algo, ¿recuerdan cuando le prestaron $4,000 para el depósito de su alquiler después de la universidad, o el coche que cofirmaron y que terminó siendo embargado? Eso no es justo, protestó mi madre. No, lo que no es justo es que esperen que desmantele mi vida porque Britney engañó a su marido y ahora enfrenta las consecuencias. Propuse alternativas. Mis padres podían sacar un préstamo con garantía hipotecaria. Britney podía conseguir un empleo y pagar a su abogado en cuotas. O aceptar un acuerdo menor y seguir adelante con su vida. Cada sugerencia fue rechazada de inmediato. Ya estamos hipotecados al límite después de pagar la boda, admitió mi padre. Ningún abogado trabajará con un plan de pagos para un caso así, insistió mi madre. Merezco la mitad de todo lo que tiene Kevin, declaró Britney, como si estuviera afirmando un derecho obvio. La conversación dio vueltas durante otra hora, cada vez más acalorada. Mis padres pasaron de los reproches a los llamamientos a la lealtad familiar y finalmente a la manipulación emocional más burda. Después de todo lo que hemos hecho por ti, dijo mi madre entre lágrimas. Si tuvieras algo de decencia, añadió mi padre. Y siempre supe que estabas celosa de mí, escupió Britney. Finalmente, me levanté. Me voy. Mi respuesta es no. No venderé mi apartamento. Estoy dispuesta a ayudar a Britney a actualizar su currículum o llevarla a entrevistas de trabajo, pero no voy a sacrificar mi seguridad financiera por esto. Y tono firme, con resolución.
Al llegar a la puerta, escuché la voz de mi padre detrás de mí. Esto no ha terminado, Valerie. De una forma u otra, harás lo correcto por tu hermana. Algo en su tono me heló la sangre, pero salí sin mirar atrás. De camino a casa, intenté convencerme de que con el tiempo entrarían en razón, de que esta absurda petición se olvidaría cuando reflexionaran. Estaba equivocada. Muy equivocada. Las semanas siguientes trajeron un asedio para el que no estaba preparada. Primero fueron llamadas, varias al día, de mis padres y de Britney. Cuando dejé de contestar, comenzaron los mensajes de texto. Algunos buscaban inducir culpa. ¿Cómo puedes dormir tranquila sabiendo que tu hermana sufre? Otros eran directamente amenazas. Te arrepentirás de darle la espalda a esta familia. Bloqueé sus números, esperando un poco de paz. En lugar de eso, la campaña se expandió. Tías, tíos y primos con los que apenas tenía contacto comenzaron a escribirme, todos con el mismo mensaje, que yo debía dar la cara y hacer lo correcto por Britney. Quedaba claro que mis padres estaban difundiendo su versión de los hechos por toda la familia extendida. Tu madre está destrozada, me dijo mi tía Patricia, quien no me había llamado ni en mi cumpleaños número 30, hacía 3 años. ¿Cómo puedes ser tan egoísta? ¿Egoísta, por no vender mi casa para financiar el divorcio de Britney después de que ella engañó a su esposo? Pregunté. Ese no es el punto, respondió Patricia, confirmando lo que ya temía. Mis padres omitían los detalles clave en su relato. La situación se intensificó cuando recibí una notificación de mi banco. Había habido un intento de acceso a mis cuentas. Alguien había intentado entrar con mi contraseña antigua, lo que activó el sistema de seguridad. Cuando llamé al banco para investigar, confirmaron que el intento provenía de una dirección IP que coincidía con la casa de mis padres. La realización me golpeó como un mazazo físico. Habían intentado acceder a mi información financiera sin permiso. ¿Qué habrían hecho si lo lograban? ¿Transferir dinero? ¿Revisar mis saldos para calcular cuánto podían exigirme? La violación me dejó enferma, vulnerable. Antes de poder procesar del todo esa traición, Britney llevó las cosas a otro nivel. Estaba en una reunión con un cliente cuando mi asistente interrumpió con un mensaje urgente. Hay una mujer en recepción causando un escándalo. Dice que es tu hermana y necesita verte de inmediato. Me disculpé y corrí al vestíbulo. Allí estaba Britney, gritando a la recepcionista. Vestida de forma inapropiada para una oficina financiera, su voz resonaba por todo el piso mientras exigía verme. Clientes y colegas observaban sin disimulo. ¿Qué haces aquí? Susurré furiosa, arrastrándola hacia la salida. Como ignoras a todos, pensé en venir a ver por mí misma cómo va tu preciosa carrera, mientras mi vida se desmorona, me espetó. Tienes que irte ahora. Y no hasta que aceptes ayudarme. Los abogados de Kevin quieren un acuerdo rápido. Yo no tengo nada, Valerie. Nada. Tú tienes un apartamento entero que podrías vender. Baja la voz, por favor, suplicaba yo, consciente de todas las miradas. Este es mi lugar de trabajo. No me importa. Tú claramente no te preocupas por mí. ¿Por qué debería preocuparme yo por tu empleo? Llegó seguridad, alertada por la recepcionista. Mientras la escoltaban afuera, Britney lanzó acusaciones e insultos lo bastante altos para que todos los escucharan. Volví a mi reunión con las manos temblando, solo para encontrar a mis clientes intercambiando miradas incómodas. Una emergencia familiar, dije débilmente. ¿Continuamos? La reunión prosiguió, pero el daño ya estaba hecho. Mi reputación profesional, construida sobre la competencia y la compostura, había sido públicamente socavada. Esa misma tarde, mi jefe Gregory me llamó a su oficina. Y tono grave, anticipando un giro importante. ¿Todo bien, Valerie? Lo de antes fue todo un espectáculo. Consideré disimular, pero me descubrí confesando toda la situación. Gregory me escuchó con atención, su expresión tornándose cada vez más preocupada. Esto es acoso, dijo finalmente. ¿Has considerado hablar con un abogado? La sugerencia me sorprendió. En mi mente, esto era un feo conflicto familiar, no un asunto legal. Pero la perspectiva de Gregory me obligó a reconocer hasta dónde había llegado todo. Mi sueño estaba interrumpido. Mi trabajo estaba sufriendo. Vivía en constante tensión, sobresaltándome cada vez que sonaba el teléfono.
Esa misma noche llamé a mi amiga Zoe, la única persona en quien sentía que podía confiar plenamente. Nos encontramos en un bar tranquilo, lejos de mi oficina y de mi apartamento, un lugar donde mi familia nunca pensaría buscarme. Te ves terrible, dijo Zoe sin rodeos, mientras me deslizaba en la mesa. Y gracias, respondí con ironía, aceptando la copa de vino que me empujó. Lo digo en serio, Val. Has bajado de peso. Tienes ojeras. Esto te está pasando una factura muy seria. Resumí la situación, incluyendo los últimos acontecimientos. Zoe me escuchó sin interrumpir, su rostro oscureciéndose con cada detalle. Y esto no es presión familiar normal, dijo cuando terminé. Te están aterrorizando. Lo de la cuenta bancaria cruza una línea enorme. Y aparecerse en tu trabajo, eso fue sabotaje deliberado. Y sigo pensando que si me mantengo firme, eventualmente se rendirán y pasarán página. Zoe negó con la cabeza. Las personas que no respetan los límites no empiezan a hacerlo de repente. ¿Tu familia nunca ha respetado tu autonomía? ¿Por qué empezarían ahora? Sus palabras me golpearon en lo más hondo. Durante toda mi vida, había sido yo la que debía ceder a la voluntad de mi familia, en especial cuando se trataba de las necesidades y caprichos de Britney. Mantenerme firme ahora representaba un cambio fundamental en nuestra dinámica, uno que ellos claramente no estaban dispuestos a aceptar. Y creo que debes considerar opciones legales, sugirió Zoe, repitiendo el consejo de Gregory. Como mínimo, una carta de cese y desista por acoso. Asentí, empezando a aceptar que esta situación requería más que mi resolución personal. Necesitaba protección, profesional y quizás legal. La semana siguiente intenté un último esfuerzo de mediación. Invité a mis padres a un lugar neutral, una cafetería en el centro, esperando que un espacio público fomentara un comportamiento más civilizado. Llegaron con semblante serio pero compuesto. Quiero aclarar las cosas, empecé. Entiendo que estén preocupados por Britney, pero la forma en que me han estado presionando es inaceptable. No tendríamos que presionarte si simplemente hicieras lo correcto, replicó mi padre. Vender mi casa no es lo correcto, no para mí. Y siempre se trata de ti, murmuró mi madre. Sí. Cuando hablamos de mi propiedad y de mi seguridad financiera, se trata de mí, insistí. Estoy dispuesta a ayudar a Britney de otras maneras. Puedo ayudarla a buscar trabajo, apoyarla emocionalmente, incluso dejar que se quede conmigo un tiempo si es necesario. Pero no venderé mi apartamento. Mis padres intercambiaron una mirada que no supe interpretar. Esperábamos que fueras razonable, dijo finalmente mi padre. Pero no nos dejas otra opción. ¿Qué significa eso? Pregunté, con un nudo formándose en mi estómago. Ya lo verás, respondió mi madre con tono ominoso. 3 días después entendí lo que querían decir. Al volver del trabajo encontré a un mensajero esperándome en la puerta con papeles legales. Mis padres me estaban demandando. La demanda alegaba que yo había acordado verbalmente proporcionar apoyo financiero para el divorcio de Britney, específicamente vendiendo mi apartamento y entregando las ganancias. Afirmaban tener testigos de ese supuesto acuerdo y buscaban hacerlo cumplir en los tribunales. Me quedé en mi cocina, con los papeles temblando en mis manos, absolutamente conmocionada. Mis propios padres me estaban demandando por una promesa que jamás había hecho. Pero la verdadera traición llegó a leer más a fondo. Como prueba, habían incluido extractos de mis diarios de infancia, cuadernos privados que había guardado en mi antigua habitación, en los que escribía sobre querer siempre estar para mi familia y cuidarlos. Esos pensamientos íntimos, que yo creía seguros, ahora eran usados en mi contra en un tribunal. La violación era total. No solo habían invadido mi privacidad financiera y amenazado mi carrera, ahora también habían convertido en armas mis recuerdos más personales. En ese momento, algo dentro de mí se quebró. La hija que siempre buscaba aprobación, que mantenía el contacto a pesar de los años de favoritismo y negligencia, que aún esperaba una relación sana con su familia, dejó de existir. En su lugar se alzó alguien nuevo, alguien finalmente lista para luchar. La demanda fue la gota que colmó el vaso. Tras leer los documentos 3 veces, aún sin poder procesar la magnitud de la traición, me derrumbé en el suelo de mi cocina. Por primera vez desde mi infancia, me permití llorar de verdad por mi familia. No las lágrimas silenciosas y controladas de otros años, sino sollozos crudos, desgarradores, que me dejaron sin aliento.
El dolor de toda una vida siendo secundaria, de nunca ser suficiente pese a mis logros, de tener que sacrificarme mientras Britney lo recibía todo, finalmente rompió los muros que había construido. No sé cuánto tiempo estuve allí, pero eventualmente las lágrimas cedieron, dejándome vacía, aunque de algún modo más clara. Mi teléfono no dejaba de vibrar, mensajes de familiares que, evidentemente, ya habían sido informados de la demanda. Los ignoré todos, excepto uno de Gregory, mi jefe. Me enteré de lo sucedido. Tómate el día de mañana libre. Tengo a alguien con quien deberías hablar. El tono grave, con un atisbo de esperanza. A la mañana siguiente, me encontré con Gregory en un diner tranquilo cerca de la oficina. Me miró apenas llegué y, sin decir palabra, pidió café para los dos. Cuando la mesera se fue, deslizó una tarjeta de presentación sobre la mesa. Elena Vázquez. La mejor abogada que conozco en derecho de familia y litigios civiles. No se deja engañar por nadie. Me quedé mirando la tarjeta. No puedo pagar a una abogada de primera. No si quiero conservar mi apartamento, que es precisamente el punto. Gregory negó con la cabeza. Que ella me debe un favor. Uno grande. La primera consulta corre por mi cuenta, y después trabajará contigo en lo demás. ¿Por qué harías esto? Pregunté, genuinamente confundida. En mi experiencia, la gente no ofrecía ayuda sin esperar algo a cambio. Porque lo que te están haciendo está mal, respondió simplemente. Y porque eres una de mis mejores analistas, y no quiero perderte por este lío. Su amabilidad directa casi me hizo llorar otra vez. Acepté la tarjeta, murmurando mi agradecimiento. La oficina de Elena era intimidante, vidrio y acero en un rascacielos con vista al río. Ella lo era aún más, mirada aguda, impecablemente vestida, con una actitud tan firme que me hizo sentarme más derecha. La psique, dijo tras escucharme. Tus padres te están demandando para obligarte a vender tu propiedad, basándose en un acuerdo verbal que nunca existió, y usando tus diarios de infancia como evidencia de tu intención general de apoyar a la familia. Sí. Elena soltó una risa corta, incrédula. Eso tiene la solidez legal de un castillo de arena con la marea alta. No tienen caso. Tienen menos que ningún caso. Esto se desestimaría en la audiencia preliminar. Levantó un dedo. Pero eso no significa que debamos tomarlo a la ligera. El hecho de que hayan llegado tan lejos sugiere que están desesperados, o recibiendo muy mal consejo. Quizás ambas cosas. Y la gente desesperada puede ser impredecible. Me hizo preguntas detalladas sobre la propiedad, mi independencia financiera respecto a mis padres y el acoso reciente. Mientras respondía, tomaba notas, asentía o fruncía el ceño. ¿Has revisado tu historial crediticio recientemente? Preguntó de pronto. ¿O no? ¿Por qué? Precaución. Quienes intentan entrar en tus cuentas bancarias pueden probar otras vías financieras. Esa misma tarde pedí un informe crediticio y descubrí algo perturbador. Había préstamos estudiantiles a mi nombre que nunca había solicitado, fechados desde mis años de universidad. Préstamos cuyos intereses había estado pagando sin saberlo mediante retiros automáticos descritos como Edu Loan Services en mis estados bancarios, que yo había asumido eran mis préstamos legítimos. Tras investigar más, descubrí que mis padres habían solicitado esos préstamos en mi nombre, usando mi número de seguro social y firmas falsificadas. El dinero nunca se destinó a mi educación. Por las fechas, parecía que había financiado gastos familiares, y posiblemente actividades de Britney. Cuando llamé a Elena para contarle, su respuesta fue inmediata. Eso es fraude. Fraude criminal. Necesitamos documentarlo todo. Los golpes no cesaban. Mientras revisaba registros financieros antiguos, encontré correos de mis padres a varios familiares, enviados por error a una cuenta familiar compartida que casi nunca abría. En ellos, me pintaban como desagradecida y egoísta, alegando que había prometido vender mi apartamento por Britney, pero ahora me echaba atrás por celos. Llevaban semanas envenenando a la familia extendida contra mí, incluso antes de presentar la demanda. Esa noche, la recepción de seguridad de mi edificio me llamó. Mis padres habían intentado entrar, diciendo que debían ver cómo estaba porque yo sufría una crisis de salud mental. Afortunadamente, el guardia siguió el protocolo y les negó el acceso sin mi autorización.
Cuando revisé mis cámaras de seguridad, instaladas tras el incidente de Britney en mi trabajo, los vi merodeando fuera de mi edificio durante casi una hora antes de irse. Al día siguiente, volvieron con una llave que no sabía que tenían, solo para descubrir que yo había cambiado las cerraduras meses atrás durante la remodelación. En el video se veía claramente a mi padre intentando abrir, luego tomando notas o fotos de objetos visibles desde las ventanas. Están intentando inventariar mis posesiones, pensé horrorizada al mostrarle el video a Elena. O establecer que no vives ahí, para reforzar su argumento de que no necesitas la propiedad, sugirió ella con seriedad. De cualquier modo, es allanamiento. La presión se volvía insoportable. Tomé una semana libre del trabajo, demasiado ansiosa para salir de mi apartamento por miedo a lo que mi familia pudiera hacer. Zoe me trajo víveres y se quedó conmigo algunas noches, preocupada por mi estado mental. Tienes que hablar con ellos una vez más, me aconsejó. No para reconciliarte, sino para entender exactamente qué creen que están haciendo. Elena ya tiene suficiente para empezar tu defensa, pero conocer su objetivo final podría ayudar. A regañadientes, acepté. Con Zoe a mi lado en el apartamento, puse la llamada en altavoz y grabé la conversación, siguiendo el consejo de Elena. Illinois es un estado de consentimiento bilateral, así que planeaba informarles. Llamo por la demanda, dije cuando contestaron. Estoy grabando esta conversación con fines legales. Hubo una pausa. Luego, la voz de mi padre, sorprendentemente calmada. Está bien. No tenemos nada que ocultar. ¿Por qué están haciendo esto? Saben que no pueden obligarme legalmente a vender mi propiedad. Sabemos lo que hacemos, respondió mi madre. El juez lo entenderá cuando le expliquemos la situación. ¿Qué situación? ¿Que Britney engañó a su esposo y ustedes quieren que yo la rescate otra vez? No seas vulgar, me cortó mi madre. La familia cuida de la familia. Y tono frío, con autoridad. Siempre has sido la responsable. Britney necesita ayuda ahora, y tú tienes los medios para dársela. Así que eso es todo, porque he sido responsable y he trabajado duro, merezco perder mi hogar, mientras Britney no enfrenta consecuencia alguna por sus actos. Britney es diferente, dijo mi padre, con un tono que sugería que explicaba algo obvio. Ella no fue hecha para la lucha como tú. Ella necesita más apoyo. Y no es que yo haya sido hecha para la lucha, lo corregí, con la voz temblando de ira. Fui forzada a ella, por ustedes, por su favoritismo constante y por nunca responsabilizar a Britney. Eso no es verdad, protestó mi madre. Las amamos a las dos por igual. No. Nunca lo hicieron. Y ahora intentan quitarme lo único que he construido por mí misma, a pesar de su abandono. Hubo un largo silencio. Entonces mi padre habló, con una voz fría, desconocida. Y siempre supimos que esto llegaría algún día, Valerie. Desde que eras pequeña, demasiado seria, demasiado independiente. Sabíamos que eventualmente tendrías que ser la red de seguridad de Britney. Ese es tu papel en esta familia. Es hora de que lo aceptes. Sus palabras me golpearon como bofetadas físicas. Toda mi vida había intuido esa expectativa no dicha, pero oírla expresada tan crudamente fue otra traición. No aceptaré ese papel, dije finalmente, con firmeza. Ya no. Entonces no nos dejas más opción que seguir con la demanda, replicó mi madre. Te criamos. Nos sacrificamos por ti. Nos debes esto. Tras colgar, me quedé en silencio absoluto. Zoe me rodeó con su brazo. ¿Escuchaste eso, verdad? Pregunté. Lo escuché, confirmó con gravedad. Y también lo grabó tu aplicación de grabación. Esa noche, tras despedirme de Zoe, me senté en el balcón, mirando el horizonte de Chicago, intentando procesar lo que acababa de descubrir. Toda mi vida había estado luchando por un amor y una aprobación que nunca me serían dados. Mis padres no me habían criado como una hija a la que cuidar, sino como una póliza de seguro para su hija favorita. La revelación fue devastadora, pero también, extrañamente, liberadora. Ya no necesitaba buscar su aprobación. Ya no tenía que mantener la ficción de una familia amorosa. La verdad estaba desnuda, y aunque dolía, también me liberaba para hacer lo que nunca me había atrevido, luchar con todas mis fuerzas. A la mañana siguiente llamé a Elena. No quiero solo defenderme de su demanda, le dije.
Quiero contrademandar por acoso, por angustia emocional, por robo de identidad, por los préstamos fraudulentos, por todo. Quiero asegurarme de que nunca vuelvan a usarme. La voz de Elena era calmada, pero podía percibir su aprobación. Ahora sí estamos hablando. Déjame armar un plan. Al colgar, sentí una extraña paz. Lo peor ya había ocurrido. Mi familia había revelado sus verdaderos sentimientos de la forma más cruel posible. Pero, al hacerlo, también me habían liberado de una vida entera de buscar en vano su aprobación. Ahora podía enfocarme en protegerme y en construir una vida definida por mis propios valores, no por sus expectativas. El punto de quiebre había llegado. Y, contra todo pronóstico, me sentía más fuerte por haberlo alcanzado. Con la guía de Elena, comencé a armar sistemáticamente mi defensa y la contrademanda. Nos reunimos en su oficina un sábado por la mañana. La mesa de la sala de conferencias, de vidrio reluciente, pronto quedó cubierta de documentos, escrituras, estados de cuenta bancarios, informes de crédito, transcripciones de conversaciones con mi familia. La primera prioridad es desestimar su ridícula demanda, explicó Elena. Esa es la parte fácil. La contrademanda será más compleja, pero también más satisfactoria. Empezamos con el tema de la propiedad. Reuní toda la documentación sobre la compra de mi apartamento, la solicitud hipotecaria que mostraba que era la única solicitante. Los extractos bancarios que demostraban que el pago inicial provenía exclusivamente de mis ahorros, y los comprobantes de pago de mantenimiento, todos desde mis cuentas. Incluso encontré los recibos de los contratistas para las renovaciones, pagados íntegramente por mí, sin ninguna contribución de mis padres. Y esto establece una independencia financiera total respecto a la propiedad, anotó Elena. No pueden reclamar ningún interés sobre ella. Luego abordamos el supuesto acuerdo verbal. Tenía correos y mensajes de texto de la cena familiar y de conversaciones posteriores, donde dejaba claro mi rechazo constante a vender el apartamento. Ninguna mención a un acuerdo previo. Su alegato se sostiene en un acuerdo verbal inexistente, dijo Elena. Y en materia de propiedad, aunque ese acuerdo hubiera existido, que no fue así, debería haberse puesto por escrito para ser exigible según el Estatuto de Fraudes. Los préstamos estudiantiles fraudulentos requerían una investigación más detallada. Elena me puso en contacto con Marcus, un especialista forense financiero experto en casos de robo de identidad. Marcus rastreó meticulosamente el origen de los préstamos, identificó las solicitudes iniciales con firmas falsificadas y documentó cómo los fondos habían sido desviados de fines educativos. Y estos préstamos suman más de $30,000, explicó mostrándome la documentación. Con los intereses que has estado pagando, te han costado más de $40,000 a lo largo de los años. La cifra me dejó atónita. $40,000, esencialmente robados por mis propios padres. Dinero que podría haber aliviado mis penurias universitarias o permitido que comprara mi apartamento mucho antes. Mientras el equipo legal trabajaba en los aspectos financieros, Zoe me ayudaba a documentar el acoso. Creamos una línea de tiempo detallada de todos los intentos de contacto, llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos, mensajes en redes sociales, el incidente en mi trabajo y los intentos de entrar a mi apartamento. Y tono firme, meticuloso. Las grabaciones de seguridad de mi edificio y de mi oficina aportaron evidencia visual del comportamiento cada vez más intrusivo de mis padres. Que este patrón muestra una clara escalada, señaló Elena. De la manipulación emocional, al intento de acceso financiero, hasta el acoso físico. Ningún juez va a ver esto con buenos ojos. Mientras construíamos el caso, tomé medidas para protegerme de nuevas intrusiones. Instalé cámaras de seguridad adicionales en mi apartamento, notifiqué al personal de seguridad de mi trabajo para impedir la entrada de cualquier familiar, y abrí cuentas nuevas con protocolos reforzados de seguridad, reemplazando las que mis padres podían conocer. Zoe revisaba mi apartamento regularmente cuando yo estaba en la oficina, asegurándose de que nadie hubiera intentado entrar. Justo cuando estábamos finalizando la estrategia, recibí un mensaje inesperado. Era de Kevin, el futuro exmarido de Britney, pidiendo verme. Tras consultarlo con Elena, acepté el encuentro en un restaurante público con cámaras de seguridad. Kevin parecía agotado cuando llegó, muy distinto al empresario confiado que recordaba de la boda. Pedimos café y nos sentamos en un silencio incómodo, hasta que finalmente habló. Quiero disculparme por lo que tu familia te está haciendo. Nada de esto es tu responsabilidad.
Gracias, respondí, genuinamente sorprendida. ¿Cómo supiste de la demanda? El abogado de Britney la mencionó durante las negociaciones. Sugirió que el producto de la venta de tu apartamento podría influir en el acuerdo del divorcio. Mi abogado estaba, digamos, perplejo. Vaciló, luego deslizó una carpeta sobre la mesa. Pensé que deberías tener esto. La abrí con cautela. Dentro había extractos bancarios con retiros inexplicables de cuentas conjuntas, mensajes de texto entre Britney y su amante planeando cómo ocultar la relación, y lo más condenatorio, mensajes entre Britney y mis padres, discutiendo cómo presionarme para que contribuyera a su divorcio. ¿Por qué me das esto? Pregunté, confundida. Kevin suspiró. Porque lo que están haciendo está mal. Amé a Britney, pese a todo. Pero no puedo quedarme de brazos cruzados mientras tu familia intenta destruirte económicamente para beneficio de ella. Especialmente cuando... ¿Cuándo qué? Cuando los problemas financieros en nuestro matrimonio iban mucho más allá de la infidelidad. Britney tiene un problema de juego, uno serio. Empezó con póker en línea durante la pandemia y escaló a viajes a casinos mientras yo viajaba por trabajo. Perdió más de $100,000 en el último año. La revelación me dejó atónita. Mis padres habían presentado el divorcio como un asunto de representación legal, nunca mencionaron deudas de juego. ¿Mi familia sabe de esto? Pregunté. Lo saben. Incluso ayudaron a cubrir algunas pérdidas antes de que yo lo descubriera. Por eso están tan desesperados de dinero ahora. Están financieramente agotados por rescatarla una y otra vez. Esta información lo cambiaba todo. Mi familia no estaba intentando solo ayudar a Britney en su divorcio, estaban buscando que yo resolviera una crisis financiera mucho más grande, creada por ella. Armada con este nuevo conocimiento, regresé con Elena y los documentos de Kevin. Ella los revisó con atención, su expresión cada vez más satisfecha. Esto es extremadamente útil, confirmó. Establece un patrón de irresponsabilidad financiera y colusión que contradice directamente sus alegatos en el tribunal. Kevin deberá estar dispuesto a dar testimonio bajo juramento si es necesario. Con todos los elementos sobre la mesa, Elena presentó nuestra respuesta a la demanda de mis padres, junto con la contrademanda. La contrademanda incluía acoso, provocación intencional de angustia emocional, robo de identidad por los préstamos estudiantiles fraudulentos, invasión de privacidad por el uso de mis diarios y allanamiento por los incidentes en mi apartamento. Solicitamos indemnización por los préstamos fraudulentos, los intereses pagados y el sufrimiento emocional, además de una orden judicial que prohibiera a cualquier miembro de mi familia contactarme en mi casa o en el trabajo. ¿Y ahora qué pasa? Pregunté después de que todo quedó presentado. Ahora esperamos su respuesta, explicó Elena. Pero, con la fuerza de nuestra evidencia, espero que pronto se den cuenta de que están en una posición insostenible. Su abogado, si es que tienen uno competente, les aconsejará abandonar su demanda y buscar un acuerdo en la nuestra. La espera fue difícil. Me volqué en el trabajo, agradecida por el apoyo constante de Gregory. Me asignó temporalmente a proyectos con menos interacción con clientes, lo que me permitió enfocarme en reconstruir mi confianza profesional. Después del escándalo de Britney en mi oficina, Zoe siguió siendo mi ancla emocional, revisándome a diario y recordándome, cuando la ansiedad me abrumaba. Recuerda, no solo te estás defendiendo. Estás demostrando que no pueden manipularte ni usarte más. Esto se trata de tu futuro, no solo de tu apartamento. 2 semanas después de la presentación, recibimos la respuesta del abogado de mis padres. Como Elena había predicho, retiraban su demanda contra mí. Sin embargo, también contestaban nuestra contrademanda, alegando que todas sus acciones habían sido motivadas por preocupación parental y negando conocimiento de los préstamos fraudulentos. A pesar de la evidencia clara en contrario. Esto en realidad son buenas noticias, aseguró Elena. Su posición es débil y lo saben. Solo están ganando tiempo antes de ofrecer un acuerdo. Y así fue. 3 días más tarde, su abogado contactó a Elena con una propuesta de arreglo, abandonarían toda reclamación sobre mi apartamento, me darían una disculpa formal por el malentendido. Y pagarían una suma simbólica de los préstamos fraudulentos, si yo aceptaba retirar mi contrademanda. Esto es un insulto. O tono firme, con indignación contenida. Esto es un insulto, dije cuando Elena me presentó la oferta. Cometieron fraude y acoso,
¿Y creen que un pago simbólico y una disculpa insincera resuelve eso? Coincido, respondió Elena. Contraofertaremos con términos que realmente reflejen la gravedad de sus actos. Nuestra contraoferta fue firme: reembolso total de los préstamos fraudulentos con intereses, pago de los costos de terapia derivados de la angustia emocional, un acuerdo legalmente vinculante que prohibiera cualquier contacto, salvo que yo lo autorizara expresamente, y una admisión formal de culpabilidad tanto por los préstamos como por el acoso. Mis padres rechazaron nuestros términos, aparentemente convencidos de que los lazos familiares acabarían por llevarme a aceptar un acuerdo menor. Lo que no comprendían era hasta qué punto sus acciones habían destruido esos lazos. Con las negociaciones estancadas, avanzamos hacia la audiencia judicial con una calma silenciosa, alimentada por la abrumadora fuerza de nuestra evidencia y la solidez de nuestro caso. A medida que se acercaba la fecha del juicio, me descubrí sorprendentemente serena. El apartamento, epicentro de todo el conflicto, se convirtió en mi santuario. Cada noche recorría sus habitaciones, tocando las paredes que yo misma había pintado, repasando los mostradores que había ahorrado años para instalar. Me recordaba que lo que estaba defendiendo no era solo una propiedad, sino mi derecho a decidir mi vida sin ser explotada por quienes debieron protegerme. Las líneas estaban trazadas. La estrategia definida. Había llegado el momento de enfrentar a mi familia en los tribunales, finalmente, defenderme sin compromiso ni disculpas. La mañana de la audiencia llegó con una extraña sensación de inevitabilidad. Me vestí con cuidado, un sobrio traje azul marino, buscando proyectar la competencia y la estabilidad que sabía jugarían a mi favor ante el juez. Elena me esperaba en la entrada del tribunal, transmitiendo una confianza que ayudó a estabilizar mis nervios. Recuerda, me dijo al subir los escalones, tienes la verdad y la evidencia de tu lado. Ellos no tienen nada. La sala era más pequeña de lo que había imaginado en las series de televisión, más íntima, y por lo tanto más intimidante. Mis padres y Britney estaban al otro lado, acompañados de su abogado, un hombre agotado, de maletín ajado, que parecía repasar documentos a última hora. Ninguno de ellos se atrevió a mirarme. La jueza Harriet Wilson entró, una mujer de unos 60 años, con ojos agudos que no parecían dejar pasar nada. Tras las presentaciones preliminares, revisó los expedientes enfrentados y levantó la vista con exasperación apenas disimulada. Antes de continuar, quiero dejar claro que estamos tratando aquí, dijo. La demanda original, basada en un supuesto acuerdo verbal para vender una propiedad, ha sido retirada. Lo que queda es una contrademanda que alega acoso, angustia emocional, robo de identidad, invasión de la privacidad y allanamiento, ¿correcto? Ambos abogados confirmaron. Muy bien, prosiguió la jueza Wilson. Abordemos estas acusaciones de manera sistemática. Lo que siguió fue agotador y surrealista. Elena presentó nuestra evidencia metódicamente, la documentación de los préstamos fraudulentos, la grabación telefónica donde mis padres admitían que siempre me habían visto como la red de seguridad de Britney, las imágenes de seguridad de sus intentos de entrar a mi apartamento, los registros del incidente en mi trabajo y el patrón de acoso creciente. Durante la exposición de Elena mantuve el rostro neutral, aunque me resultaba difícil ver a mis padres retorcerse incómodos a medida que cada nueva prueba salía a la luz. Britney alternaba entre la altivez desafiante y las lágrimas, sobre todo cuando se presentó la documentación de Kevin sobre sus deudas de juego. Cuando llegó el turno de su abogado, la debilidad de su posición se hizo dolorosamente evidente. Intentó enmarcar sus acciones como motivadas por preocupación familiar, sugiriendo que los préstamos habían sido con mi consentimiento verbal. Lo que quedó demolido por documentos que demostraban que yo ni siquiera estaba presente en el momento de las solicitudes. Intentó justificar sus intentos de entrar en mi apartamento como preocupación por mi salud mental, pero eso quedó contradicho por sus propios mensajes discutiendo cómo inventariar mis pertenencias. La jueza Wilson lo interrumpió varias veces con preguntas incisivas que dejaban en evidencia las inconsistencias de su defensa. ¿Está usted sugiriendo, preguntó en un momento, arqueando una ceja, que sacar préstamos a nombre de otra persona, sin su conocimiento ni consentimiento, es una expresión de amor parental? El abogado balbuceó una respuesta poco convincente sobre diferentes dinámicas familiares, que provocó que las cejas de la jueza se levantaran hasta casi tocar su línea de cabello. El punto de quiebre llegó cuando mi padre fue llamado a testificar. Bajo el hábil interrogatorio de Elena, su fachada cuidadosamente construida comenzó a resquebrajarse.
Cuando se le presionó sobre la grabación telefónica en la que admitía que siempre habían esperado que yo fuera la red de seguridad de Britney, intentó justificarlo en lugar de negarlo. Las familias tienen diferentes roles, insistió. Valerie siempre fue más capaz, más independiente. Britney necesita más apoyo. No hay nada malo en esperar que los miembros de la familia se ayuden según sus habilidades. ¿Alguna vez ayudó usted a Valerie según su capacidad?, preguntó Elena. La criamos. Le dimos un techo y comida. ¿Pagaron su educación universitaria, como hicieron con Britney? No, pero... ¿Contribuyeron a la compra o renovación de su apartamento? No, pero eso no es relevante. Parece sumamente relevante en esta situación, contraatacó Elena. Ustedes piden al tribunal que crea que los miembros de la familia deben ayudarse. Sin embargo, consistentemente han fallado en ayudar a su hija mayor, mientras demandan que ella sacrifique todo por la menor. El rostro de mi padre se enrojeció. Britney necesitaba más la ayuda. ¿Por qué se niega a enfrentar las consecuencias de sus actos?, insinuó Elena. ¿Como las deudas de juego que precipitaron esta crisis de divorcio? Al oír la palabra juego, Britney se puso de pie de repente. Pausa dramática, tono expectante. «Esto es tan injusto», gritó Britney entre lágrimas. «Siempre toman el lado de Fal. Ella se cree perfecta con su trabajo elegante y su apartamento. Siempre ha estado celosa de mí. Señorita Edwards, controle a su clienta», ordenó con severidad la jueza Wilson, dirigiéndose a su abogado. En lugar de sentarse, Britney continuó su arrebato. «Usted no entiende lo que es ser yo. Todos esperan tanto, y cuando cometó un pequeño error». ¿Un pequeño error?, intervine en voz baja, hablando por primera vez. Gastar $100,000 en apuestas y tener una aventura no son errores pequeños. «Cállate», gritó Britney, fuera de sí. «No tienes idea de la presión que tengo encima. Mamá y papá siempre esperaron que yo fuera especial, extraordinaria, tú podías ser aburrida y responsable, pero yo tenía que brillar». Su confesión inesperada dejó la sala en silencio. Mis padres parecían mortificados, su abogado derrotado. La jueza Wilson pidió un receso breve. Pausa, voz suave, Elena apretó mi brazo y susurró. «Ese arrebato, acaba de ganar tu caso». Cuando la audiencia se reanudó, la jueza Wilson emitió su fallo con eficiencia implacable. Desestimó todas las objeciones restantes contra mi contrademanda y falló a mi favor en todos los cargos. Mis padres fueron obligados a reembolsar la totalidad de los préstamos fraudulentos con intereses, cubrir mis honorarios legales y pagar indemnización por angustia emocional. Además, se dictó una orden de restricción que les prohibía contactarme en casa o en el trabajo sin autorización previa y por escrito. Asimismo, añadió la jueza Wilson con severidad, remito el caso de los préstamos estudiantiles a la Fiscalía, ya que el robo de identidad y el fraude son delitos graves. La decisión de presentar cargos queda en sus manos, pero les recomiendo encarecidamente que hagan restitución inmediata. El efecto de sus palabras fue devastador. Mi madre comenzó a llorar en silencio, mi padre permaneció inmóvil, aturdido. Britney miraba al suelo, apagada, sin rastro de la furia que la había dominado minutos antes. Al salir de la corte, mis padres intentaron acercarse. Elena se interpuso, recordándoles la orden de restricción recién dictada. El rostro de mi padre se endureció. «Y esto no es lo que hace una familia», dijo por encima del hombro de Elena. «No», respondí con firmeza. La familia no roba a sus hijos ni intenta quitarles su hogar. La familia no acosa, ni espía, ni demanda. Lo que hice hoy fue protegerme de personas que han demostrado una y otra vez que no buscan mi bienestar. «Te arrepentirás», sollozó mi madre. «Algún día nos necesitarás». «Los he necesitado toda mi vida», repliqué, «y ustedes siempre eligieron a Britney. Hoy, me elijo a mí». Elena me guió fuera. No miramos atrás. Pausa profunda, tono reflexivo. La noticia del fallo se difundió rápidamente entre la familia extendida. Las reacciones fueron mixtas. Algunos, que solo habían escuchado la versión de mis padres, se escandalizaron al descubrir las pruebas de fraude y acoso. Otros, que habían presenciado el favoritismo hacia Britney desde la infancia, me escribieron en privado para expresar su apoyo. Mi tía Ellen, hermana de mi madre, envió un breve correo.
Siempre vi cómo te trataban. Debí decir algo. Lo siento. Las consecuencias económicas para mis padres fueron severas. Además del reembolso y las indemnizaciones, enfrentaban altos honorarios legales y la posibilidad de cargos penales. En pocas semanas, pusieron en venta su casa, mudándose a un condominio más pequeño para cumplir con las obligaciones judiciales. Britney, de repente sin su habitual red de protección, se vio obligada a trabajar por primera vez en años. Según conocidos, aceptó un empleo como dependienta en una tienda y se mudó a un apartamento modesto, tras aceptar un acuerdo de divorcio mucho menor al que había exigido. En cuanto a mí, al principio la victoria se sintió vacía. Había ganado, sí, pero al costo de perder lo poco que quedaba de relación con mi familia biológica. Sin embargo, con el paso de las semanas comprendí la libertad que traía esa pérdida, ya no caminar sobre cáscaras de huevo, ya no esconder mis logros para no hacer sentir mal a Britney. Ya no vivir bajo la expectativa de sacrificarme por otro sin recibir nada a cambio. Por primera vez en mi vida, podía construir relaciones recíprocas, sanas, con personas que me valoraban por lo que era, no por lo que podía darles. 3 meses después del juicio, recibí una carta inesperada de mi padre. Elena la revisó primero para asegurarse de que no violara la orden de restricción y me la entregó con una advertencia. Piensa bien si quieres leerla. Era breve y predecible, una mezcla de justificación, reproches velados y un llamado a los lazos de sangre. A pesar de todo, seguimos siendo tus padres. Algún día reconsiderarás y nos permitirás volver a tu vida. No respondí. Algunas llamas, una vez extinguidas, no deben reavivarse. 6 meses después, mi vida había cambiado de formas sutiles y profundas. El apartamento, antes centro del conflicto, ahora era un verdadero santuario. Pinté varias habitaciones, reemplacé muebles ligados a recuerdos familiares y transformé el espacio en un reflejo auténtico de mi personalidad, sin importar opiniones de mis padres o de Britney. Con la ayuda de la doctora Lena Phillips, una terapeuta especializada en trauma familiar, inicié el arduo proceso de desenredar una vida entera de negligencia emocional y amor condicionado. Nuestras sesiones semanales me dejaban exhausta, pero cada vez con mayor claridad sobre patrones que nunca había visto del todo. Fuiste parentificada desde muy joven, explicó la doctora Phillips en una sesión. Pausa larga, tono suave y cargado de alivio, como quien empieza a comprender por primera vez la raíz de su historia.